Hola, muy buenas. Este es un video para el curso de electromagnetismo sobre el campo eléctrico. Durante el transcurso del video estaremos viendo temas básicos como son los campos vectoriales, el campo eléctrico, capacitancia y algunos usos prácticos. Bien, ¿por qué trabajamos en campos vectoriales y no escalares? Esto se debe a que el campo magnético como el campo eléctrico poseen magnitud, sentido y dirección. Entonces, los campos escalares no nos van a permitir hacer una representación de estas interacciones físicas. Ahora, ¿cómo se representa el campo eléctrico? Para esto se ocupan las líneas de campo, las cuales son tangentes en cada punto y además son trazos paralelos a la dirección del campo. Un ejemplo de campo vectorial es la ley de gravitación de Newton, donde se define a G como a quien crea el campo y a la fuerza como a quien siente el campo. Ahora, si en vez de masa trabajamos con cargas puntuales, se definen las siguientes expresiones claves para el electromagnetismo, donde F es quien siente el campo eléctrico y E quien lo crea. El campo eléctrico en un punto es la fuerza que actúa sobre una carga de prueba Q sub 0 en dicho punto, dividida sobre la misma prueba de carga. Bien, estas definiciones son solamente válidas para la distribución de carga uniforme. Entonces, ¿qué ocurre si las cargas están distribuidas en el espacio? Pues bien, de esta expresión nace el concepto de densidad de carga, definida como la distribución de cargas en un espacio, por lo que dependiendo de la dimensión del espacio, se define una densidad distinta. El flujo eléctrico es la representación escalar de la cantidad de campo eléctrico que atraviesa a una superficie. Y relacionando el campo eléctrico con el flujo eléctrico, obtenemos esta expresión, que bien es la integral de Gauss. ¿Y qué nos dice Gauss? Gauss estableció que el flujo eléctrico total sobre una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en dicha superficie dividido en la permitividad del vacío. Esta expresión es realmente útil para espacios de alta simetría, conocidos como superficies gaussianas. El potencial eléctrico se define como la cantidad de trabajo por unidad de carga para mover una carga desde un punto A hacia un punto B. Energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica se define como la energía almacenada de acuerdo a la posición de las cargas. Se expresa matemáticamente con la fórmula en pantalla. Ahora, ¿cómo se ven gráficamente el concepto de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica? Bueno, aquí tenemos un pequeño recordatorio de la relación de las cargas y el campo eléctrico. Y aquí en este esquema tenemos un campo eléctrico y dos cargas, Q sub 1 y Q sub 2. El potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica disminuyen a medida que la carga se mueve a favor de la dirección del campo. Es por esto que Q sub 1 tiene un mayor potencial y energía potencial que Q sub 2. Además, debemos saber que si la carga se mueve de manera perpendicular a la dirección del campo eléctrico, la diferencia de potencial va a ser nula. Entonces, si la carga se mueve con un cierto ángulo, la fórmula que expresa la diferencia de potencial varía un poco y queda como se muestra en pantalla. Aquí tenemos unas fórmulas del potencial respecto a cargas puntuales, el campo que genera, o sea, el potencial que genera una carga a su alrededor y cargas continuas. Pero lo importante es el principio de superposición, que dicta que el potencial eléctrico en un punto es la suma de todos los potenciales que generan las cargas en ese punto. El campo eléctrico matemáticamente es igual al negativo del gradiente del potencial eléctrico. Ahora, podemos dividir materiales en dos grandes polos dependiendo de sus características. Tenemos los conductores y aislantes. Los conductores, su mayoría metales, son aquellos que tienen cargas libres, tienen enlaces eléctricos débiles y una poca permitividad eléctrica. Ahora, los aislantes
normalmente plástico, madera, vidrio, etcétera, son aquellos que tienen cargas sin libertad, tienen enlaces eléctricos fuertes y tienen una alta permitividad eléctrica. A nosotros nos interesan los materiales conductores, ya que en el equilibrio electrostático el campo eléctrico en su interior es cero. Como se muestra en el esquema, un campo eléctrico externo al aplicarse en un conductor genera una polarización, una formación de un campo eléctrico interno y la nulificación del campo eléctrico total en su interior. Capacitores y capacitancia. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía eléctrica en forma de campo eléctrico y se componen de dos conductores aislados, separados por una distancia, que tienen la misma cantidad de carga pero de signo contrario. En este caso utilizaremos el capacitor de placas paralelas, el más simple para explicar los siguientes conceptos. La capacitancia. La capacitancia se define como la energía almacenada por unidad de tiempo. Matemáticamente se expresa como está en pantalla y varía principalmente por tres factores, que son las dimensiones de las placas en este caso, el material del que están hechas y la distancia a la que se encuentran. Bueno, el campo eléctrico en el interior de capacitores. En análisis del campo eléctrico se desprecia el campo eléctrico en los bordes y queda como en la segunda figura. Utilizando la fórmula anterior de capacitancia y estas fórmulas en pantalla de carga y campo eléctrico interior, podemos con la definición de la diferencia de potencial eléctrico encontrar una expresión mucho más simple para calcular la capacitancia en placas paralelas, que relaciona el área, la permitividad eléctrica y la distancia. Ahora, energía almacenada. Un capacitor se forma cuando se le aplica a los conductores que lo forman una diferencia de potencial. La energía total almacenada tiene que ver directamente con el trabajo realizado al mover las cargas de un conductor al otro y se expresa matemáticamente con la fórmula en pantalla. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como la diferencia de cargas respecto del tiempo en un volumen concreto y nos permite hallar la ley de Ohm, la cual relaciona el potencial eléctrico, la intensidad de la corriente eléctrica y la resistencia, que como su nombre lo indica es la oposición, en este caso, de corriente en el interior del material. Circuitos eléctricos. En este caso solamente hablaremos de corriente continua. En un circuito podemos hallar fuentes de energía, capacitores y resistencias. Los capacitores y resistencias funcionan distinto y tienen fórmulas dependiendo de si están conectados en paralelo o en serie, y lo que nos interesa finalmente son la capacitancia en capacitores y la resistividad en resistencias. Ahora, la potencia eléctrica. La potencia se produce cuando aplicamos una diferencia de potencial en un elemento, en un material, y se produce una circulación de corriente. La potencia eléctrica se expresa matemáticamente como se muestra en pantalla, que es la multiplicación de la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Y en corriente continua y voltaje continuos se utiliza la segunda expresión.
Campo eléctrico en el área laboral. A continuación veremos algunos ejemplos de sus aplicaciones en ámbitos mineros. Primero tenemos la separación electrostática de minerales. Esto se realiza cargando las partículas minerales y pasándolas por un campo eléctrico no uniforme. Así clasificamos minerales según su capacidad de retener carga. Como segundo ejemplo tenemos los precipitadores electrostáticos. Y como último ejemplo tenemos el monitoreo de gases mediante la ionización. Con esto damos por finalizado el video de campo eléctrico.